Es difícil no creer en los milagros cuando uno conoce la historia de Amelia. Gilda Pernigotti y los colegas de Canal 12 de Misiones traen a la pantalla de la TV pública el milagro de Amelia. Una historia de superación de obstáculos, una historia de amor que lo pudo todo. Nos encontramos en la costanera de Posadas. Este lugar es el escenario del primer paseo que tuvo Amelia, la protagonista de esta historia. Estando embarazada, ella tuvo un accidente de tránsito, pero después se despertó y se rehabilita diariamente, constituyéndose un verdadero milagro. ¿Sí? ¿Ir a casa? Sí. Diga, ¿quién está en casa ahí en... Papá. ¿Y? Y mamá. El 1 de noviembre del 2016, Amelia viajaba en un auto junto a otros 4 policías. Estaba embarazada. Un accidente la dejó en coma, pero tanto ella como su bebé seguían vivos. Y la verdad que hoy ya que podamos contar con ella, que te reconozca el agua, que te reconozca una lancha, un bote, para mí verdaderamente es decir que es un milagro que si bien tiene todavía falta de estimulaciones, cosas pero que avanza cada día, como sigue rompiendo los protocolos médicos y de la ciencia, ¿no? En estado vegetativo dio a luz. El 24 de diciembre nació Santino y con él llegó el milagro. De a poco, Amelia empezó a dar señales de recuperación. Desde el principio escuché hablar en una entrevista con Italia, un médico de mucha trascendencia, donde decía que desde la panza el que le regeneró las células muertas de su cerebro fue Santino, desde la panza, o sea, era mutua la transmisión de vida uno al otro. Y hoy como vemos que cómo le abraza, cómo le besa a Santino, o sea, desde que estuvo en su panza y es su primer hijo, creo que es el estímulo principal y motor de la vida de Amelia, ¿no es cierto? Hoy sigue internada, haciendo la rehabilitación, pero cada vez con mayores muestras de mejoría. Nos ponemos felices con cada cosita que vaya logrando, cada contacto que vaya teniendo con la realidad. Después de 7 meses, hablar de esto, traerla acá, compartir un mate acá al aire libre, es mucho, es grandioso, es sumamente maravilloso para la familia. Su familia ríe y llora de emoción. Amelia diariamente recibe kinesiología y un tratamiento neurológico para que no queden secuelas. Pero el principal remedio, sin dudas, es el amor de su hijo. Y antes de tener a nuestros bebés, estamos atravesando situaciones de temor, situaciones difíciles de angustia, de ansiedad. Hay opciones en la Argentina, hay una ley, de hecho, que habla del parto respetado. Tener a nuestros hijos de una manera responsable y consciente, conociendo y asumiendo nuestras obligaciones, pero también nuestros derechos como mamás. En mi caso, desde que me quedé embarazada de mi primer hijo, ya ahí empecé como a buscar ya sabía que iban a nacer en casa. Ya había escuchado relatos de mamás de amigos míos que ya hacía un montón de tiempo habían nacido en casa y me parecía como, nacer en casa me parecía como, ¿por qué no? Tiene de bueno el modelo del parto planificado en domicilio, a mi parecer, que tiene mucho para aportar a los otros modelos de asistencia, es justamente el tema del vínculo. Ellos priman el vínculo, el equipo de parteras o de parteros te conoce a tu familia, vienen a tu casa, vos conoces a ellos, saben tus gustos, tus inquietudes, tus miedos, cómo fue tu nacimiento, tu historia, de dónde venís, hacia dónde vas, con lo cual eso facilita un montón el embarazo y en el momento del parto, por supuesto que es mucho más ameno y facilita mucho el momento del parto en sí. Lo primero que empecé fue a buscar información de cómo es el proceso, ¿no? Todo, desde qué hormonas están en juego y cuáles son las necesidades para que ese proceso fluya sin interferencias. Vos necesitas para ese momento estar tranquila, estar acompañada y sentirte segura.
mejor que esa información nos dé poder para poder libremente elegir desde el lugar donde parir, como también quién quiero que me acompañe. Parir en casa no es una moda de ahora, no es algo ni hippie ni nada por el estilo. Digamos, hace años y años que la gente viene pariendo en sus casas, las mujeres paren en sus casas, los bebés nacen en sus casas. Después de que nace tu bebé en casa, estás en tu casa, en tu cama, con la gente que vos elegís que esté ahí, comiendo tu comida, yendo a tu baño, con tus plantas, con tus cosas, con su ropita, con nada, ya estás ahí. Eso para mí es hermoso. Y entender que el parto en casa es una manera asistencial que está alrededor del mundo, no es un capricho de una mujer o de una familia, no es una locura o no es para cierto grupo por ahí o más elitista o por lo económico o por el hipismo o por una moda. Existió siempre el nacimiento en casa, siempre estamos hablando de nacimientos en casa acompañados por profesionales. Y para mí, en lo personal, la experiencia de parir en casa fue... A mí me transformó, me atravesó por completo. A raíz de eso, yo hice 2 libros, uno sola y uno con una compañera, que se llaman Parir y Nacer en Casa. Me parece que hoy en día en Argentina, año tras año, son más las familias que logran parir en su casa a sus hijos. Y eso pone en un lugar de, bueno, puedo elegir parir en casa y puedo elegir parir en una clínica y en un hospital. Digo, es un lugar más que la mujer puede elegir. Ver sufrir a sus hijos las llevó a mover cielo y tierra para dar con una cura. Y aunque la que encontraron era ilegal, este grupo de madres es incapaz de bajar los brazos. Imagina que las convulsiones no las tenés vos, sino tu hijo. La epilepsia refractaria es una patología que no responde a los tratamientos tradicionales de la alopatía medicinal. Defender el derecho a la salud significa defender una mejor calidad de vida, y eso solo lo logramos con el aceite medicinal de cannabis. Somos mamás que, unidas por la desesperación de no encontrar en la medicina tradicional una respuesta para nuestros hijos, encontramos en el cannabis mucho más de lo que esperábamos encontrar. Y junto con los cultivadores, que son los que nos dieron la mano y nos enseñaron a caminar este camino, y algunos profesionales muy valientes, formamos Mamá Cultiva, para informar, contener y abrazar a otras familias que creen aún hoy que la medicina tradicional es la única que tiene las respuestas. Tobías venía con sus medicaciones alopáticas, a pesar de tomar sus medicaciones tenía 300 convulsiones por día, de las cuales de esas 310 eran tónico-clónicas, o sea, 10 veces por día Tobías se caía al piso y convulsionaba en el piso, se hacía pis. Después de esa convulsión venía 1 hora o 2 de sueño, así que si 10 veces se cae al piso, 1 o 2 horas de sueño, Tobías no vivía y por consiguiente nosotros tampoco. Yo empecé a traducir páginas en internet donde decía que el cannabis se usaba para tratamientos de epilepsia. Empiezo a mandar mensajes a todo el mundo y bueno, uno de los primeros que me contesta es Mamá Cultiva. Me invitan a un taller que hacían en Caballito hace un año atrás. Me acerco al taller con todos mis prejuicios porque yo nunca había consumido, nunca probé en mi vida, nunca había visto una planta en vivo y en directo. Y cuando entré me encontré con familias, con los nenes corriendo y que cuando hablaban me estaban contando mi historia. Todas las que formamos Mamá Cultiva no nos podemos quedar con esto para nosotras mismas. Sería muy egoísta. Uno viene al mundo a ayudar a otras personas, si no la vida no tiene sentido. Queríamos que pase esto, que haya una ley, que los legisladores estén al tanto de cuál es la realidad, que se ajusten a esa realidad. Está la opción y hoy en Argentina el cannabis medicinal es legal. El primer aceite que le funciona es uno que me da una mamá y entonces se lo empezamos a dar. A Tobías le desaparecen las tónico-clónicas. A los 2 días deja de caerse al piso. Empezó a cambiar todo a partir de ahí.
porque así como Tobías pudo empezar a vivir y a no estar interrumpida su cabecita 300 veces por día, nosotros también. Buscamos eso, ¿no? Como que se difunda que hay una planta que hace bien, que hay drogas que hacen mal y que hay muchas drogas legales que hacen muy mal. Yo me pongo en sus zapatos. Yo pongo en sus zapatos. Por eso yo me pongo en sus zapatos. No podría ser otra cosa que ser mamá. Creo que la profesión uno la elige, pero la mejor elección de mi vida, sin lugar a dudas, es traerlo a mis hijos y haber elegido esta hermosa familia que tengo. Es un sentimiento que no podría explicarlo porque no lo habías vivido ni sentido hasta el día que ellos llegaron a nuestras vidas. Hace que sea muy fácil ser feliz, mejorar tu día. No sé, me ha pasado algunas veces tener un mal rato y cerrar los ojos y pensar la forma de la cabecita, de la nariz, la risa y bueno, y automáticamente te sentís bien y te sentís feliz. Amo ser mamá, acompañarlos a ellos en este camino, que los dos, o sea que con los dos vamos aprendiendo juntos todo y es un amor incondicional y tan grande que uno siente por ellos. Siempre que me imaginaba de grande, me imaginaba siendo mamá, así que estoy muy feliz de tenerlos. Ellos son la alegría de mi vida y lo que me da ganas todos los días. Ser mamá es lo más maravilloso que me pasó en la vida, es el milagro mismo, es vivir la vida feliz cada día.